Hace 3 años, la firma de los acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC acabó con más de 50 años de conflicto armado, pero no ha traído la paz para todos. Grupos criminales ocupan a menudo el territorio abandonado por la guerrilla y silencian, dice Naciones Unidas, las voces libres que defienden los derechos humanos. Nos dio por abrir el correo y ahí aparece una amenaza. Me mandan un panfleto con gente decapitada, descuartizada y un audio donde me dan 72 horas para salir de Bogotá. Tienen 72 horas para desaparecerse. Ratas asquerosas. No es la primera vez que Albert recibe un ultimátum para que se marche de Bogotá. El motivo de las amenazas es la labor social que desempeña. No tiene recursos económicos, pero lleva una década defendiendo los derechos de los más vulnerables y por eso su vida hoy está en peligro. Un líder social en Colombia es una persona que reclama derechos de personas que no tienen como esa capacidad de reclamar sus propios derechos que están amparados en la Constitución colombiana. Desde que el gobierno de Colombia y las FARC firmaron la paz hace casi 3 años, han sido asesinados 485 líderes sociales. Entre marzo de 2018 y mayo de 2019, las víctimas mortales han sido 197. Son datos de la Defensoría del Pueblo, que asegura que la lucha contra la corrupción es la principal causa de persecución. El negocio transnacional del narcotráfico y la minería ilegal son el soporte de la guerra en Colombia. ¿Por qué asesinan a los líderes sociales? Porque el líder social no quiere cultivar coca en su vereda. Porque el líder social quiere entrar al programa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Este es el primer panfleto que me llega, dice ratas, escorias humanas, el mensaje de texto que me llegó al celular. Les estamos respirando en la nuca, teléfonos, correos, sitios y lugares que frecuentan, ya les está acechando la muerte. Albert nos enseña los últimos mensajes que ha recibido. Están firmados por un grupo identificado como paramilitar. Lo acusan de engañar a la gente para su beneficio. Por eso el tono de las amenazas aumenta a medida que lo hacen sus reivindicaciones. Estamos siendo objeto de infamias, como decir que los líderes sociales somos guerrilleros o que nosotros estamos apoyando a grupos guerrilleros en Colombia, cuando eso es totalmente falso. A pesar de haber puesto 2 denuncias ante la Fiscalía, no ha conseguido ninguna medida de protección. Aunque tiene miedo, no se arrepiente de las reivindicaciones que lidera. Dice que lo hace por vocación y justicia. Sí, yo tengo miedo. Desafortunadamente, cada vez que le llegan este tipo de amenazas a uno, sabemos que estamos en Colombia y que aquí en Colombia no prevalece la ley, sino la ley del más fuerte. Aquí es rezar y esperar que a uno no le llegue la muerte de repente. Aquí a los líderes sociales lo están matando por la misma omisión del Estado colombiano. A María del Pilar Hurtado la asesinaron el pasado mes de junio delante de su hijo de 9 años. Estas imágenes, grabadas minutos después del crimen, han conmocionado al país. Ella lideraba una comunidad de familias que vivían en asentamientos. Estaba amenazada por pedir terrenos para que pudieran construirse una vivienda. Su caso ha movilizado a los colombianos, que han salido a la calle para protestar contra estos asesinatos. La paz se defiende por todos los colombianos. Respeto a la vida de nuestros líderes y lideresas colombianos. La persecución de líderes sociales sigue provocando el desplazamiento interno de estas personas, que muchas veces deciden salir del país. Las bandas criminales los consideran un problema para implantarse en aquellas zonas que dejó la guerrilla. Pero antes de la firma, los dirigentes sociales ya eran víctimas de los paramilitares. Es el caso de Javier, que llegó hace 20 años a Asturias buscando protección. Desde hace más de 40 años
Hay un proceso de asesinato sistemático de la dirigencia social que en un principio era muy fuerte contra el movimiento sindical, pero que luego se fue extendiendo a sectores muy amplios del movimiento campesino, del movimiento indígena, de las mujeres. Casi 120 líderes sociales colombianos han encontrado refugio en Asturias desde el año 2001. Esta fue la primera comunidad que puso en marcha un programa de atención temporal a activistas amenazados. Las peticiones de protección han aumentado después de la firma del acuerdo de paz. En menos del 3% de los casos de ataques a quienes defienden derechos humanos o son líderes sociales se encuentra el responsable material, el que dispara, pero casi nunca se logra la justicia encontrar a quién ordena, quién paga, quién se beneficia de ese terror. La cifra de dirigentes sociales asesinados varía según la fuente. El gobierno de Colombia se apoya en los datos que da Naciones Unidas, que solo ha verificado 281 víctimas mortales desde la firma del Tratado de Paz. Representantes de la ONU han visitado recientemente Colombia para verificar el proceso y han manifestado su preocupación por estos crímenes. Cuando se firma el acuerdo de paz, la FARC libera ciertos territorios y ahí el Estado tarda en llegar y por ende esos territorios son ocupados por grupos criminales. Grupos criminales tratan de silenciar las voces libres, las voces que defienden derechos humanos. Hay una Comisión Nacional de Garantía de Seguridad que nace con el acuerdo de paz y tiene el deber y la función de desmantelar los grupos herederos del paramilitarismo, que en muchos casos están detrás del asesinato de defensores. El Ejecutivo colombiano calcula que hay 7 millones de líderes sociales en todo el territorio. El presidente Iván Duque reconoce la complejidad para dar protección a todos estos activistas. Hemos visto una reducción de esos asesinatos. ¿Que si eso me deja a mí contento? No, claro que no me deja contento, porque nosotros tenemos que evitar que eso ocurra en el país. Pero la situación es compleja. Hemos hecho 3 misiones en Quindío, me queda una, que es coger el río Atrato hasta acá. La proliferación de muchas bandas criminales, pero más pequeñas, en un país de gran extensión, dificulta la lucha contra estos crímenes. Representantes de la Defensoría están distribuidos por todo el terreno haciendo alertas tempranas para prevenir los asesinatos de líderes amenazados. Pero para combatir esta problemática hace falta mucho más. Si nosotros no paramos el cultivo de hoja de coca, esto no se va a poder revertir. Llevando cultivos lícitos, con garantías de producción, los campesinos pueden hacer la conversión de ilegal a legal, pero tienen que garantizarle a esos campesinos, a esos indígenas, a esas comunidades afro, de manos callosas, que les van a comprar el producto y que se los van a comprar en el lugar, como hacen, perdónenme la expresión, los bandidos, los narcotraficantes. Hola Nidia, ¿cómo estás? Mija, sí le traje esta comidita para que coma. Gracias. Nidia apenas sale de su casa. Está amenazada por liderar las reivindicaciones de un grupo de víctimas del conflicto. Tuvieron que dejar sus casas para desplazarse a 500 kilómetros de distancia. Desde entonces, ella encabeza la reclamación de sus derechos y vive atemorizada por si alguien la vigila. Nosotros estamos aquí prácticamente como en una cárcel, en nuestra propia vivienda. Esto es lo que nosotros sentimos. No tenemos quien nos ayude. A veces quisiéramos salir corriendo, quisiéramos pedirle a alguien que nos ayude, que nos saquen de aquí, y no hemos podido porque la situación económica no lo permite. En la oscuridad de su casa, para que nadie la vea, Nidia nos habla de otras líderes a las que conocía y que fueron asesinadas. Es duro saber cómo esa persona ya no está. Por reivindicar los derechos de unas personas, por exigir los derechos. No podemos quedarnos callados. Este es un país que matan. Es un país que no le duele lo que estamos viviendo. Aquí no les importa la vida de nadie. Y de verdad, somos nosotras o nosotros mismos los que tenemos que preservar nuestras vidas. Anochece y Nidia agradece seguir con vida un día más. En Colombia hay cerca de 1000 líderes sociales amenazados como ella. A diario luchan para deshacerse de las sombras que les persiguen. El mayor incendio